Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Empezamos los clips de consultorio jurídico este martes, después de este lunes festivo, y tenemos un tema fuerte, un tema importante que tiene que ver con los delitos sexuales. Víctor Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Humberto, y buenas tardes, televidentes. Un tema fuerte, Humberto, pero hay que ilustrar a la comunidad, a la sociedad, sobre los riesgos en los cuales están las personas, sobre todo los menores, al cometerse este tipo de delitos. Y nos acompaña el doctor Zamudio Mosquera Palomeque. Doctor Zamudio, bienvenido. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de Telecaribe. El doctor Zamudio Humberto es abogado, especialista en derecho penal, que nos va a hablar de este tema de los delitos sexuales. Y doctor Mosquera, ¿cuáles son los delitos sexuales? Sí, según la legislación penal colombiana, se entiende por delitos sexuales todos aquellos actos que atentan contra el poder sexual de las personas, ya sean menores o mayores, siempre que se realice una actividad sexual sin el consentimiento de la persona que es sujeto pasivo de la conducta, se entiende que hay un delito sexual. Claro, eso en cuanto a las personas en general, no estamos hablando de menores de edad. Correcto. Del delito sexual es el abuso independientemente de la edad de la persona, es contra su voluntad. Así es, correcto. La relación sexual debe ser consensuada, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿cuáles son las principales víctimas de los delitos sexuales? En el mundo y específicamente en Colombia, todos los seres humanos somos víctimas de delitos sexuales, pero específicamente en los últimos tiempos se ha hecho más notorio el caso de los menores de edad, porque por el tema de las redes sociales y por el tema de la comunidad y los medios de comunicación que han avanzado mucho, entonces han hecho que sea mucho más notorio la actividad sexual, pero sobre todo con los menores de edad, porque existe la creencia o la convicción de que los menores de edad no hablan, no se expresan y no pueden colocar las denuncias, pero eso está cambiando y hoy en día ya los menores están informando a sus padres y se están colocando las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. Hay una inquietud, Víctor Julio, de la gente sobre en qué zonas del país, en Colombia, se cometen más delitos sexuales. No solamente en las zonas urbanas y rurales, sino en qué zonas, si en la periferia, en algunas regiones. Eso es una inquietud normal de la Sí, gente. es normal. ¿Y hay algunas estadísticas sobre eso, doctor Mosquera? Sí, en este momento pues el Observatorio de Política Criminal de Colombia ha establecido que en el país donde más delitos sexuales se cometen son el departamento de Santander, los Santanderes ambos y Cundinamarca. Eso debe ser por alguna cuestión histórica o por alguna cuestión de machismo o algo por el estilo. O cultural. O cultural, sí. Sí, Cultural pero tiene que ver. cuando decimos cultural, no porque sea una costumbre cultural, sino por un problema de educación. Sí, no, es un problema de que son regiones, en el pasado eran regiones muy apartadas y entonces pues era muy difícil que las autoridades intervinieran allá. Hoy en día pues ya se está haciendo mucho más notorio y ya la costumbre está cambiando en esas regiones porque ya la educación sobre todo está llegando y está culturizando mucho a las personas. Si este tipo de delitos ha tenido alguna transformación a través de la historia. Sí, claro, los delitos sexuales han existido siempre. Y ha ido evolucionando. Tanto como la sociedad evoluciona, igualmente evoluciona el delincuente sexual. Es igual, los delitos sexuales tienen una doble connotación. A veces se realizan por deformaciones físico-psicológicas de los agresores o también por simplemente voluntad o placer sexual. Hoy en día, pues, la ciencia ha demostrado que esos delitos han venido cambiando de acuerdo a cómo cambia la misma sociedad. En cuanto tiene que ver con las costumbres, inclusive en la época de los 60 con los hippies era una cosa, en la época del internet es otra cosa, y así por el estilo. Entonces, hoy en día ya usted va a encontrar que hay delitos sexuales sin contacto sexual con la persona. Hay delitos sexuales que tienen que ver, digamos, con actividad tecnológica o con medios informáticos. Como aprovechar el sexting, que es la relación sexual virtual, para luego hacer extorsión. Es correcto, sí. Hoy en día eso es muy común y es un grave problema que las autoridades del mundo están tratando de combatir porque ya se está suplantando la trata de personas con el sexting sexual. ¿Y cómo se castigan los delitos sexuales? De diferentes formas y de acuerdo al país donde se estén cometiendo. En nuestro país se castigan fuertemente con penas muy severas que van desde los 12 hasta los 20 años de prisión, inclusive hasta los 28, 30 años cuando se trate con menores de edad o con personas puestas en incapacidad de resistir. La Autoridad Nacional Colombiana se ha tomado, el Congreso de la República, el Bienestar Familiar e inclusive la propia Fiscalía han tomado las medidas necesarias para intentar reducir a su mínima expresión esos delitos sexuales. Y es por eso que primero el Congreso expidió leyes para aumentar las penas para los violadores. Se está discutiendo inclusive el paredón para los violadores, la pena de muerte para violadores.
y Y la cadena perpetua. la Y la cadena, captación física, sí, Humberto. sí, la cadena Sí. perpetua, la captación física, en fin, hay una cantidad de implementos que se están haciendo para combatir esos delitos sexuales. Hay una discusión muy grande por cuanto sabemos que hay violadores que son violadores genéticos, nacen enfermos con deficiencias genéticas y otros violadores que lo hacen simplemente por placer sexual para ellos o para terceras personas. En ese entendido, entonces, se está castigando a la persona muy severamente con prisión mínimo de 12 años, que puede extenderse, repito, hasta los 30 años en Colombia, depende si la víctima sale embarazada, si la víctima queda con rasgos psicológicos por la actuación, inclusive por enfermedades venéreas. ¿Por qué ha llamado tanto la atención o por qué se ha reactivado este tipo de delitos? ¿La tecnología ha tenido alguna incidencia en ellos? Indudablemente, Víctor Julio, te cuento lo siguiente, a ti y a los oyentes. En el mundo los delitos sexuales siempre han existido. En Colombia los delitos sexuales siempre han existido. Lo que pasa es que estos delitos estaban ocultos. Hablando criminológicamente, se dice entonces que hay una criminalidad oculta, una criminalidad aparente, ¿cierto? La mayoría de los delitos sexuales en el país y sobre todo en la costa caribe se encontraban ocultos. Las personas no denunciaban por vergüenza, por pena, por diferentes motivos, inclusive por dependencia económica. Hoy en día la gente ha despertado y ya está conociendo cuáles son sus derechos. Ya la gente sabe ante qué autoridad se va a dirigir para colocar una denuncia por un delito sexual. E incluso las personas han desmitificado el tema ese de la virginidad y en consecuencia hoy en día ya salen a denunciar los delitos y indefectiblemente las redes sociales han sido el vehículo que mejor se ha prestado para esto porque la persona sin necesidad de salir de casa y sin necesidad de ir a armar un escándalo o un show o una comisaría de familia o una inspección de policía o en la propia fiscalía, simplemente a través de la red social coloca las denuncias. Y hoy en día estamos encontrando que hay muchas denuncias en abundancia que antes no se veían, contra profesores, contra entrenadores, contra personas de todo tipo que abusan sexualmente. Y más allá aún, cualquier persona hoy día puede colocar la denuncia por un delito de abuso sexual contra un menor de edad o contra una persona mayor o que esté puesta en incapacidad de resistir. Y eso la autoridad automáticamente entra a investigarlo y a sancionarlo. Oye, en correlación con esa respuesta le pregunto, ¿cómo se están combatiendo con eficacia y si con eficacia se está haciendo en Colombia los delitos sexuales? Sí, empiezo por decirte que es plausible lo que está haciendo el bienestar familiar y lo que está haciendo la Policía de Infancia y Adolescencia en el tema de menores y de jóvenes que están siendo abusados sexualmente. Están atacando de frente el flagelo, lo están combatiendo y las estadísticas nos indican que actualmente se está judicializando a más del 50% de aquellas personas que son denunciadas y en el pasado únicamente se judicializaba el 1%. Y eso pues ya es ganancia para la sociedad y ya vemos que hoy en día muchas personas tienen temor a la represalia de la justicia y se abstienen de cometer estos delitos. Y los medios de comunicación, hay que decirlo, han cumplido un papel muy importante en el sentido de que divulgan todos los días y dan a conocer la actividad agresiva de las personas que cometen delitos sexuales y las penas que le están imponiendo. Y eso hace que mucha gente se reprima y por eso es importante resaltar la labor de los medios de comunicación. Doctor Zamudio, muchísimas gracias por estar esta semana en los clientes de consultorio jurídico con el tema de delitos sexuales. Terminamos esta semana, Humberto, pero en la próxima volveremos a seguir ilustrando a nuestros televidentes con importantes temas de actualidad jurídicos para conocimiento de ellos. Los esperamos.